Sean bienvenidos a los webinarios del Instituto Nacional de Salud de El Salvador. Este día tengo el honor de presentarles a nuestra directora, la doctora Xochitl Sandoval, quien nos impartirá el webinario sobre predicción y prevención de la preeclampsia, estado del arte. Se ha incluido este contenido en los webinarios, ya que es una enfermedad que a pesar de múltiples esfuerzos, continúa cobrando vidas, siendo un problema para la salud pública y un problema que debe ser de conocimiento y actualización de los profesionales de la salud para la prevención de la mortalidad materna. Además, en este webinario tendremos información actualizada, información sobre estudios que suman a la calidad que podemos brindar de manejos y resultados para la protección de la salud y la vida de las madres. Quiero destacar que la doctora Xochitl Sandoval ha impulsado esfuerzos desde la formación, la atención en salud, sus aportes en políticas, reglamentos y otros esfuerzos como la guía de práctica clínica. Apreciamos mucho este trabajo suyo y lo reconocemos como profesionales de la salud. Compartiré un resumen de algunos aspectos de su hoja de vida y trayectoria. En su formación, la doctora Sandoval, doctora en medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador, ginecóloga y obstetra de la Universidad de El Salvador, con residenciado en el Hospital Nacional de Maternidad, doctor Raúl Argüello Escolán. Es cirujana laparoscópica e histeroscópica avanzada de la Universidad Salvadoreña Alberto Maferrer. Cuenta con un máster en cuidados críticos de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente de Mártir, España. Es máster en metodología de la investigación científica por la Universidad Evangélica de El Salvador. Cuenta con un posgrado internacional en gestión científica del Instituto Superior de Economía y Administración de Empresas. Ha realizado cursos, diplomados y entrenamientos en su formación complementaria y cuenta con una vasta experiencia profesional en la que se destaca ser la fundadora y jefa de la Unidad de Cuidados Intensivos, Adultas y Cuidados Especiales del Hospital Nacional de Maternidad. Se ha desempeñado como jefa de enseñanza e investigación del Hospital de Maternidad, jefa del Departamento Quirúrgico del mismo hospital. Fue miembro de la Unidad de Investigación del Hospital Nacional de la Mujer, investigadora principal y consultora del proyecto Policy El Salvador, USAID, y presidenta del Comité Nacional de Ética de Investigación del país, entre otros. Además cuenta con 34 publicaciones nacionales e internacionales y ha sido reconocida por su importante labor en salud como investigadora, recibiendo el título de hija meritísima en el año 2007 por la Asamblea Legislativa. Entre los más recientes reconocimientos, quiero destacar el reconocimiento que realizó la Organización de los Estados Americanos, Mujeres que Transforman la Historia, en marzo del 2024, formando así parte de la Galería de Heroínas y Héroes de las Américas, con la sede de la Secretaría General de la OEA en Washington, Estados Unidos. Reconocimiento que ha sido producto de liderazgo y contribuciones destacadas en la ciencia y la salud de las mujeres en El Salvador y la región. Bienvenida, doctora Sandoval. Estamos listos para escuchar su conferencia. Gracias a todos los participantes. Recuerden dejar sus preguntas en el chat que se compartirán posteriormente con la doctora Sandoval al final de la conferencia. Muchas gracias, doctor Hernández. Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a este ciclo de webinarios que tratan de dar una información acerca de nuestro quehacer en este quinquenio con el nombre de Ciencia, Innovación y Excelencia en Salud Pública, que es lo que hemos estado haciendo a lo largo de todos estos 5 años anteriores. Quiero compartir con ustedes esta conferencia que es parte de la problemática, como bien lo decía el doctor Hernández, de salud del país. No dejamos de lado el decir que esta situación de la preeclampsia no nos es ajena ni nunca nos ha sido ajena,
y representa en realidad una problemática de salud a nivel mundial, por lo cual nosotros consideramos pertinente tratar el estado del arte, de los conocimientos al respecto de lo que es la prevención y la predicción de la preeclampsia como con un enfoque importante de salud. Bien, vamos a entrar en el tema. Esta es una conferencia importante porque habla sobre la prevención y la predicción de la preeclampsia y he tratado de hacer un panorama sobre el estado del arte de la preeclampsia en este tiempo. Todos sabemos que la preeclampsia es una enfermedad del embarazo relacionada y muy asociada a mortalidad y a morbilidad materno-infantil, neonatal específicamente, y que es crucial para una intervención oportuna y para mejorar los resultados, el saber identificarla a tiempo. Hasta un 15% de las mujeres son estadísticamente de las muertes maternas son estadísticamente asociadas a preeclampsia en comparación con la preeclampsia de aparición tardía. Siempre la preeclampsia de aparición precoz es un problema muy importante de salud, puesto que entre más precoz sea y entre más tarde nosotros la identifiquemos, mucho mayor es el daño, la mortalidad y la morbilidad que se puede ocasionar por la enfermedad. De más está decir que esta es una enfermedad multisistémica, porque afecta órganos maternos múltiples debido a que su punto de partida es una agresión endotelial que más adelante vamos a ver que ocurre en la segunda migración placentaria y que por tanto todos aquellos órganos en donde hay una gran cantidad de endotelio están sumamente afectados. Y aquí podemos ver el cerebro, toda la vasculatura sistémica y el endotelio, las plaquetas de por sí, los pulmones, el hígado. Y quiero tocar un punto importante que es la unidad fetoplacentaria, puesto que la placenta tiene un estrés sincitial importante y hay un desbalance angiogénico importante que puede conducir no solamente a un desarrollo fetal deficiente, en desventaja, sino también a accidentes placentarios tales como el abrupcio de placenta, que puede ser causa de muerte tanto materna como fetal. Y por supuesto, a trastornos en el crecimiento fetal, el lentecimiento del crecimiento fetal, prematurez y distrés fetal. De todos es conocido que las diferentes asociaciones que se preocupan por la salud materna, la Asociación Internacional de Hipertensión, el Colegio Americano de Ginecología y NICE, el Instituto Nacional de Excelencia Clínica del Reino Unido, ubica con puntajes de riesgo muy altos para desarrollar preeclampsia a ciertas enfermedades o condiciones concurrentes. El haber tenido una preeclampsia previa, el tener enfermedad renal crónica, antecedentes de hipertensión, diabetes, trastornos autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico o el síndrome antifosfolípidos, el sobrepeso y la obesidad, el ubicarse con un índice de masa corporal arriba de 30 y los antecedentes de terapia, no veo, con los antecedentes de terapia reproductiva importante también o de asistencia a la fertilidad también es importante. Otros factores de riesgo que lo ubican como de alto riesgo son el embarazo múltiple y los riesgos moderados, que eran los que ya conocíamos antes y que ahora han pasado a un segundo nivel, como son el ser primigrávida, el tener un embarazo en los extremos de la vida, principalmente en las mujeres mayores de 40 años, los embarazos múltiples, el abrupcio de placenta previo, las muertes fetales previas y el crecimiento fetal restringido previo, así como otros factores de riesgo que ubican a las mujeres con obesidad mórbida o antecedentes de preeclampsia, la etnicidad,
especialmente la raza negra y un bajo nivel socioeconómico, están asociados a esta enfermedad. Quiero también destacar como muy importante el hecho de que la implantación placentaria normal es uno de los aspectos que es lo que falla en la enfermedad. Esta es una enfermedad que comienza mucho antes de las 20 o 22 semanas. Comienza con la segunda migración placentaria. Esta es una imagen de la placentación normal, en donde la invasión trofoblástica produce una invasión al endotelio y es progresivamente tan importante que forma lagunas y se dilatan los vasos y se pierde esta cantidad de fibra muscular en la vasculatura que permite que haya entonces una dilatación que hace que la nutrición fetoplacentaria sea importante. ¿Qué es lo que no ocurre? Con la remodelación deficiente de las arterias espirales asociadas a una invasión trofoblástica importante. Ocurre que hay una detención de la segunda migración placentaria y esto hace que se mantengan reducidos los flujos y que los diámetros de los vasos no vayan en proporción al crecimiento tanto placentario y de la demanda que esto implica como del crecimiento fetal, y comienzan a ocurrir entonces con esta reducción en la perfusión, hipoxia tisular y otros fenómenos a nivel del retículo endoplásmico que producen un estrés, apoptosis, estrés oxidativo y disfunción mitocondrial a nivel del sincito trofoblasto, solo a nivel de las 16 semanas de edad gestacional. Todas estas condiciones generan una situación proinflamatoria importante y una serie de liberaciones de factores antiangiogénicos que hacen que comprendamos entonces que hay o que deberían existir no solo marcadores clínicos como los que hemos venido hablando de ECOG y de NICE y de la Asociación Internacional de Hipertensión, sino varios predictores, entre ellos la creatinina sérica, los factores genéticos como las puntuaciones de riesgo poligénico de presión arterial sistólico y una combinación de marcadores bioquímicos, antecedentes maternos y características clínicas. Casi la mayoría de la literatura destaca la importancia de considerar todas las adaptaciones fisiológicas, principalmente renales, a el embarazo, que están ligadas a una hiperfiltración y que en los modelos de predicción de preeclampsia nos hablan cada vez más que en el primer trimestre es esencial una combinación de diferentes marcadores y factores de riesgo clínico para la mejora de la precisión de la predicción de una preeclampsia. El integrar estos factores de riesgo clínicos con los genéticos en modelos predictivos podría mejorar de una forma muy significativa la personalización del riesgo de preeclampsia, ayudando así a un mejor manejo y a tener resultados óptimos. También podemos hablar de marcadores ultrasonográficos, que son menos sensibles, pero que se usan cada vez más, y que hay marcadores bioquímicos que tampoco no son muy beneficiosos, pero que siempre han existido, que pueden ayudar a la evidencia clínica que hemos obtenido y que se han investigado varios marcadores séricos como probables predictores, tanto en el primero como en el segundo trimestre, que van enfocados a factores tanto angiogénicos como antiangiogénicos y a la detección adecuada de preeclampsia de aparición más que todo temprana y a esta detección en el primer trimestre de factores de riesgo que puedan ocasionar menos falsos positivos. Además de todos estos marcadores bioquímicos que no son muy beneficiosos, como decimos, solos, sino en combinación con marcadores bioquímicos, características clínicas, factores de riesgo, características demográficas, mezclado con la velocimetría Doppler, podría ser más eficaz para una detección de la preeclampsia. Los estudios recientes sugieren cada vez más un control prenatal enfocado a la búsqueda de estos riesgos entre las 11 y las 13 semanas
en el que se evalúe de forma acumulativa los factores de riesgo y los antecedentes maternos junto con los parámetros biofísicos y bioquímicos. Una combinación de marcadores bioquímicos y de una historia materna, características clínicas y factores de riesgo en combinación con estas velocimetrías podrían ser más eficaces para predecir preeclampsia. Hay estudios como este que incluyeron 1.511 mujeres embarazadas que fueron examinadas durante sus chequeos de rutina en un periodo de tiempo en el año 2020, del 2018 al 2020. Revisaron pues en una segunda fase mediante entrevistas telefónicas que de estas 1.511 mujeres gestantes analizadas, el rango entre 18 a 46 años de edad y un 2.9% de ellas desarrollaron preeclampsia, pero un 5.9% habían cursado ya o cursaron con una hipertensión gestacional. La clasificación según el riesgo de estas pacientes mostró que 591, un 39% de estas fueron consideradas de alto riesgo y estas pacientes con un riesgo superior de 1 en 150 fueron clasificadas, como decimos, de alto riesgo y se les recomendó aspirina a dosis de 150 miligramos todas las noches, temprano, desde las 12 semanas hasta las 36 semanas de edad gestacional. Un 80.6% del grupo de alto riesgo tomaba la medicación con regularidad y al compararla con los coeficientes beta de parámetros que se estudiaron, se obtuvo, ¿verdad?, importantes hallazgos, como por ejemplo que estas pacientes con predicción de preeclampsia en orden ascendente encontramos peso del recién nacido con bajo peso, presiones arteriales medias considerables, mayores, con rangos importantes de coeficiente beta, retardo del crecimiento intrauterino como un factor importante, hallazgos de proteína plasmática de tipo A asociada al embarazo. Si recordamos, esta proteína es una glicoproteína secretada por la placenta, que es un marcador precoz de aneuploidías que están asociadas también a la preeclampsia. Y entonces vemos que el análisis de estos 4 modelos de regresión múltiple describen entonces 4 factores importantes estandarizados como predictores independientes de preeclampsia. El hallazgo de presiones arteriales medias, ya las vamos a ver en las cifras elevadas, el retraso del crecimiento intrauterino como un indicador indirecto de una probable retardo del crecimiento y de una probable preeclampsia, la proteína A asociada al embarazo y una longitud del cervix corto. Se han desarrollado varias herramientas predictivas utilizando técnicas de aprendizaje automático y de datos genéticos que alcanzan una precisión de hasta el 96.8%. Quiero tocar el tema de las técnicas de ultrasonido Doppler, como el Doppler de la arteria uterina y el de la arteria oftálmica. Se han explorado como predictores de preeclampsia mediante evaluación de la resistencia vascular y patrones de flujo sanguíneo. Pero estos métodos tienen como objetivo permitir la detección e intervenciones tempranas para mejorar resultados tanto maternos como neonatales. Debido a la presentación tan diversa que tiene el síndrome de preeclampsia y que es un resultado adverso del embarazo, que es singularmente difícil algunas veces predecirla y a veces también tratarla, este artículo con modelos de Random Forest nos organizó un modelo que distingue entre participantes con mayor riesgo de morbilidad a aquellos con preeclampsia de características graves o eclampsia y la clase de hipertensión no relacionada con el embarazo. Está el paso a paso de cómo se seleccionaron los pacientes de un conjunto de datos para análisis secundario. Se construyeron modelos de clasificación discretos de embarazo combinando factores de riesgo de preeclampsia de características graves a eclampsia para ayudar a detectar casos en las primeras etapas
Luego se analizaron los resultados de predicción de este modelo, proporcionando un informe interpretable de los puntos de corte de los principales factores de riesgo, y luego se identificaron sesgos raciales, y esto vamos a irlo viendo cada vez más en esta conferencia. Se evaluaron también resultados de 4 algoritmos de aprendizaje automático y se descubrieron métodos de conjunto que superaron los métodos convencionales. Las técnicas de ecografía Doppler de la arteria, tanto uterina como la oftálmica, también se han explorado como predictores, como ya lo habíamos dicho, enfatizando la importancia de la resistencia vascular sistémica y qué significa tener una ventana de la situación vascular en el ojo y en las arterias uterinas, y el análisis de este flujo sanguíneo en la identificación de los individuos de riesgo. Los Doppler de la arteria uterina y de la arteria oftálmica se realizan mediante una técnica Doppler color que permite evaluar el flujo sanguíneo de forma cuantitativa con índices de pulsatilidad y buscando la muesca protodiastólica llamada Notch. El Doppler de la arteria uterina se realiza por vía transvaginal o transabdominal y se identifica mediante un traductor para analizar el flujo Doppler de la misma y ver los índices de resistencia y la relación sístole-diástole como tal. En los casos en que hay una falta de invasión al trofoblasto, como el que ya expusimos en las arterias espirales, esto conduce a un aumento en la resistencia vascular, a una dilatación vascular alterada y a una mayor sensibilidad a los vasoconstrictores, lo que resulta pues en un aumento de la presión arterial de las pacientes. El valor predictivo de la presión arterial media es por hoy uno de los más válidos, el que es considerado en el primer trimestre como el predictor más significativo de preeclampsia, especialmente en embarazadas normotensas con un valor alto, con un alto valor predictivo, y en el que se determinó que el mejor valor de corte para la presión media era 8.3 milímetros de mercurio, lo que indica su fuerte capacidad predictiva en este grupo. Las mediciones de la presión sistólica en el primer trimestre, tanto de la presión en el consultorio de un médico, así como la presión sistólica ambulatoria a las 24 horas, fueron más altas en mujeres que han desarrollado preeclampsia en comparación con aquellas que no. Esto sugiere entonces que las mediciones sistólicas de la presión, especialmente en el ámbito ambulatorio, podrían servir como un valioso predictor de preeclampsia en la población de mujeres embarazadas en general. Pero hay hallazgos contradictorios en mujeres hipertensas crónicas. Si bien la presión arterial media es un predictor bien conocido de la preeclampsia en la gestación bien temprana, el valor predictivo en mujeres con hipertensión crónica es inconsistente en todos los estudios. Esto indica entonces pues, que el valor predictivo de los parámetros de presión podría variar en función del estado hipertensivo de la mujer embarazada, enfatizando la necesidad de una mayor exploración, particularmente clínica, en esta área. Evaluar los resultados a largo plazo también es importante y beneficioso en un seguimiento con los participantes de un estudio para evaluar estos resultados, tanto maternos como fetales, a largo plazo, con base en los predictores identificados en el primer trimestre. Sería muy valioso tener identificadas aquellas mujeres con riesgo y podría generarse información muy valiosa con implicaciones clínicas para la predicción de la preeclampsia. Muchos estudios están publicándose ya en el que ubican al primer trimestre del embarazo el predictor más fuerte de preeclampsia como la presión arterial media, tal como ya lo hemos visto. Y no es escandaloso hablar de presiones arteriales medias de 80. Pongámosle ojo a eso, ¿verdad? Porque significa que un esfingomanómetro y la rutina de tomar la presión arterial, como la Academia Americana de Cardiología lo establece, con la paciente habiendo reposado 5 minutos al menos, sentada, con el esfingomanómetro a la altura del corazón, con una o más mediciones, es importante este hallazgo de una presión arterial media significativa
de 80 milímetros de mercurio o más, tanto ambulatoria como en el consultorio. La preeclampsia, entonces, siendo un trastorno grave del embarazo, una de las tres primeras causas de muerte en el mundo, no solo en este país, incluidas tanto las formas de inicio temprano como tardío, debería de ser posible predecirla y prevenirla. Pero hoy por hoy la única forma de predecirla es hacer una mezcla o una elucubración de factores clínicos, factores de riesgo, demográficos, sociales, y cada vez más se está hablando de biomarcadores, como la tetrahidrometil transferasa reductasa y las ADMA, que también son ligadas al funcionamiento y a la presencia de la homocisteína. Tanto estos dos marcadores, la metiltetrahidrofolato o reductasa, como la dimetilarginina asimétrica, que es la ADMA, están ligadas a las homocisteinemias e hiperhomocisteinemias. Y deberíamos estar poniendo atención a ello, puesto que muchas de nuestras pacientes con sobrepeso, con obesidad, con antecedentes de trastornos metabólicos, podrían estar teniendo estos biomarcadores presentes y podríamos identificarlos, siendo que muchos de ellos, tienen que ver en su metabolismo el origen placentario, cardiovascular y urinario para mejorar la capacidad de predicción. Además, el análisis de la expresión génica ha permitido también identificar múltiples genes. Aquí estamos hablando de genes bien claramente asociados para diagnosticar preeclampsia, asociados a marcadores como el PAPA y las beta-gonadotropinas como prometedoras para el diagnóstico precoz de preeclampsia y para aliviar la importancia de contar con estrategias de detección innovadoras. Pero estos marcadores, la ceruloplasmina, el STFR y las apolipoproteínas E, muestran un potencial también para predecir preeclampsia en pacientes con trastornos metabólicos como la diabetes, principalmente la diabetes gestacional. Los biomarcadores ligados a los factores o los marcadores séricos placentarios y al factor de crecimiento vascular endotelial muestran un potencial como marcadores predictivos de la gravedad de la preeclampsia, ya que ayudan al diagnóstico y también al seguimiento en la progresión de la misma enfermedad. Los signos clínicos y los marcadores bioquímicos de la presión arterial, junto con proteinuria, que no siempre está correlacionada con la gravedad de la enfermedad y ha pasado a un segundo plano en algunos de los casos, y los niveles de interleucina 10 pueden predecir preeclampsia grave y ayudar a tener un pronóstico y un tratamiento oportuno para las pacientes. Hay investigaciones en tecnología de predicción de preeclampsia que han desarrollado muchísimo las tecnologías para predecir preeclampsia basadas en predictores biomédicos, genéticos, moleculares y el cálculo de riesgos individuales de esta complicación. Aquí vemos un estudio con un grupo formado por 105 mujeres embarazadas sin trastornos hipertensivos ni proteinuria, en el que se realizó un análisis retrospectivo del curso de la gestación y los resultados del parto, calculando los factores de riesgo mediante sistemas de información y mediante sistemas de cálculos estadísticos y de investigación. En sangre venosa se identificaron polimorfismos de genes que controlaron el tono vascular. Se identificaron factores de riesgo para desarrollar preeclampsia, incluidos aquellos con mujeres con hipertensión crónica, pielonefritis crónica, presiones arteriales medias basales de 95 y diastólicas superiores a 80 e índices de masa corporal superiores a 30 con antecedentes de hipertensión arterial familiar. Entonces se identificaron factores predictivos adicionales como antecedentes de pérdidas perinatales previas, parto prematuro previo, aborto espontáneo,
preeclampsia, lesiones craneoencefálicas, aquí es donde hablamos también de otras malformaciones como las aneuploidías y la amenaza de aborto espontáneo en el primer trimestre. Y factores de riesgo adicionales en mujeres con hipertensión arterial crónica, como falta de terapia antihipertensiva regular antes del embarazo, la presión, y en el primer trimestre otros antecedentes como gastritis, hábito tabáquico en el primer trimestre. Y se vieron variantes polimórficas de los alelos N0S3 en el genotipo en combinación con heterocigosidad y una variable de genes que pueden llegar hoy día a describir más de 100 variantes genotípicas de la preeclampsia. La conclusión de este estudio es que el cálculo de los riesgos individuales de preeclampsia utilizando tecnologías permite identificar oportunamente a mujeres embarazadas que pertenecen a este grupo de alto riesgo, que garantiza una implementación de gran calidad en medidas preventivas, pero que proporciona un enfoque personalizado y la posibilidad de demostrar la necesidad de exámenes adicionales para categorizar a los pacientes. Pero como la ciencia va avanzando cada vez más y los estudios moleculares, la biología molecular está cobrando boga, incluso en las enfermedades no transmisibles, el estudio del ARN circulante que se libera continuamente en el torrente sanguíneo desde los tejidos de todo el cuerpo ofrece una oportunidad de controlar de forma no invasiva los aspectos de salud del embarazo. Y hay aquí una pregunta interesante de si el análisis del ARN circulante podría detectar de manera sólida aberraciones en pacientes diagnosticadas con preeclampsia como una complicación de un embarazo que es prevalente y potencialmente fatal. Como examen inicial, se secuenció el transcriptoma circulante de 40 embarazadas en el momento del diagnóstico de preeclampsia grave de inicio temprano y 73 controles con las mismas edades gestacionales. Bien interesante en este análisis los hallazgos encontrados, ¿verdad? El análisis de la expresión diferencial identificó 30 transcripciones con anotaciones de ontología genética enfocadas a disfunción placentaria, desarrollo fetal alterado y desregulación del sistema inmunológico y cardiovascular materno característicos de preeclampsia. Además, el aprendizaje automático identificó combinaciones, 49 para ser exactos, de ARN circulante que clasificaron una cohorte independiente de pacientes. Por lo tanto, el ARN circulante podría ser prometedor para identificar preeclampsia. Y aquí la gráfica lo enuncia de forma muy clara con una con un buen resultado, principalmente para identificar a aquellas pacientes con preeclampsias muy tempranas, que son las que producen la mayoría de las muertes y la mayoría de malos resultados. Vemos la misma situación en este caso, en el cual la preeclampsia temprana ha sido identificada de una forma adecuada y hay evidencia ya que estos transcriptomas identificados están asociados a la misma. Más de este estudio en el que se puede identificar muy bien contra controles que hay riesgos claramente identificados, como la edad gestacional muy temprana, la masculinidad de los fetos, el antecedente de una etnicidad mucho mayor en el caso de las pacientes hispanas y no tanto en las asiáticas como lo podemos ver aquí, y los antecedentes de la edad gestacional en el que vemos que en las preeclampsias hay un significativo número de prematurez y también importante muerte fetal como un hallazgo considerable, así como pequeño para edad gestacional. Se han desarrollado diferentes herramientas predictivas al respecto, utilizando técnicas de aprendizaje automático para identificar los individuos de riesgo. Hay esta propuesta de muestreo, el SMOT,
y los árboles de decisión que han mostrado grandes tasas de precisión en la detección de preeclampsia y se han explorado técnicas conjuntas de Doppler de la arteria uterina y de la arteria oftálmica como predictores de preeclampsia mediante la evaluación de la resistencia vascular. Pero lo que nos está diciendo la ciencia en este momento es que la interacción de los modelos predictivos en la evaluación práctica, especialmente de la práctica clínica para ayudar a la detección temprana de la enfermedad y a la evaluación de los riesgos y las estrategias de manejo personalizado para mejorar los resultados maternos, van a resultar de una combinación de todos estos recursos de los que hemos venido hablando. Y se ha estudiado varias medidas preventivas para abordar este problema. Las investigaciones hoy por hoy sugieren que el modelo de detección de la Fundación de Medicina Fetal se centre en el factor de crecimiento placentario, que puede ayudar a predecir, pero también a prevenir la preeclampsia. Así como también que los tratamientos como la aspirina en dosis bajas, las dosis de las que hemos hablado, y los suplementos de calcio, el ejercicio e incluso la interrupción del embarazo, que es controvertida e ilegal, pues en algunos casos, ha demostrado su potencial para prevenir la preeclampsia. Cualquiera diría, bueno, no hay nada nuevo todavía. ¿Cómo no? La medicina genómica, la biología molecular está arrojando cada vez más recursos. Los estudios han destacado la importancia de la identificación temprana de factores de riesgo como la obesidad, que puede contribuir al desarrollo de la enfermedad, a la implementación de medidas profilácticas como una dieta adecuada, actividad física y control de peso en las primeras etapas del embarazo y, si es posible, preconcepcionalmente. Porque llegar a un embarazo con sobrepeso y obesidad no es lo mismo que llegar con un peso normal. Hay algunas preguntas que nos planteamos como todo hoy en medicina. ¿Cómo podría mejorar la inteligencia artificial la precisión de la predicción de la preeclampsia en este contexto? La inteligencia artificial hoy por hoy desempeña un papel crucial en la detección temprana de esta enfermedad, así como de muchas, utilizando modelos de aprendizaje automático y profundo para predecir y también para identificar la afección. Casi todos los estudios han demostrado que los métodos de la IA, como las redes de soporte neuronales, las máquinas vectoriales de soporte y las redes neuronales profundas, el famoso deep learning, puede analizar eficazmente varios tipos de datos, es decir, polimorfismos genéticos, niveles de expresión génica, datos demográficos, datos clínicos que al final puedan dar puntajes de predicción importantes para ubicar a la paciente en un determinado nivel de riesgo. Entonces, al incorporar algoritmos de inteligencia artificial, los investigadores podrían desarrollar modelos precisos de predicción de riesgo de la enfermedad, de la preeclampsia, lo que permitiría intervenciones oportunas y yo diría tempranas, estrategias de tratamiento personalizadas que individualicen los casos. Sigue siendo cierto que no hay enfermedades, hay enfermos. Este es el mismo caso de la preeclampsia de alto riesgo. La IA no solo mejora la detección temprana de la enfermedad, sino también allana el camino para mejorar los resultados del embarazo, reduciendo tasas de mortalidad materna y neonatal en todo el mundo. Estos modelos podrían diferenciar entre embarazo normal y aquellos de riesgo para preeclampsia, permitiendo no solo la intervención, sino la estrategia oportuna y el tratamiento individualizado, personalizado, al incorporar las características, por ejemplo, de los genes de las vías de la interleucina 13 y 14, así como variables demográficas y clínicas, algoritmos de inteligencia que puedan mejorar la precisión de pruebas de detección de preeclampsia en las primeras etapas del embarazo, antes de que se complete la segunda migración placentaria. Podríamos estar elucubrando con todo esto quién tiene más probabilidades de desarrollar la enfermedad y en última instancia mejorar los resultados materno-fetales. Este es un estudio interesante porque se construyeron 6 redes neuronales artificiales utilizando estos parámetros que muestran una alta precisión, sensibilidad y especificidad
a la hora de predecir resultados. Miren qué interesante que el estudio arroja una precisión del 84% para preeclampsia complicada con retardo de crecimiento intrauterino, del 76% para parto prematuro, de casi el 82% para la predicción de gravedad de retardo del crecimiento, del 80.3% para ruptura prematura de membrana, del 80% para hemorragia por parto y del 77.6% en lo que respecta a pérdida del bienestar fetal. Interesante entonces que la IA como método particularmente importante, ¿verdad? En este sentido podría conducir a identificar a las pacientes, a todas estas pacientes de las que hemos venido hablando, con métodos de aprendizaje en los que se incorporen lo demográfico, lo clínico, lo genético y los biomarcadores, integrando estos factores clínicos y genéticos a modelos predictivos que tendrían gran trascendencia para identificar a las personas de riesgo de muerte y también de riesgo de malos resultados obstétricos que tal vez con un primer hijo los han podido mostrar. Interesante entonces que la predicción de la preeclampsia como tal está asociada a concentraciones de ADN libre de células, de fracción fetal y distribución del tamaño de los fragmentos, a niveles elevados de esta metilente tetrahidrofolato reductasa, de homocisteína y de dimetilarginina simétrica y de niveles séricos de los microarrays 17, 20A, 20B, los microarrays 126 y 210. Es interesante cómo estos algoritmos de detección actual se centran en las proteínas fetales y en el factor de crecimiento placentario para identificar preeclampsia precoz. Interesante que esto podría aliviar la búsqueda continua de biomarcadores más eficaces para mejorar predicción y para integrar múltiples biomarcadores y factores de riesgo prometedores a la identificación clínica de los pacientes. Los biomarcadores del factor de crecimiento placentario, vascular endotelial, las proteínas solubles, el PAPA, ayudan a la predicción de la preeclampsia y a la detección temprana para poder modificar lo que podemos, si está en nuestras manos, modificar. Factores de riesgo que incluyen el estilo de vida y los antecedentes familiares, teniéndolos en cuenta como tales. Se identificaron también 3 péptidos predictivos de preeclampsia en mujeres embarazadas. Del panel de péptidos se mostraron valores predictivos muy altos en las cohortes de descubrimiento y valoración, identificándose, como les decía, más de 100 genes, para ser específico, 110 genes desregulados en la preeclampsia a partir de múltiples estudios. Y estos son los candidatos prometedores como biomarcadores, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con los receptores TOL, los factores de crecimiento endotelial, los factores de necrosis tumoral importantes y ya publicados cada vez con más fuerza. Estos biomarcadores circulantes y las características maternas, clínicas y de las que hemos venido hablando predicen la preeclampsia ya en estudios asiáticos con modelos de predicción que utilizan análisis combinados de identificación de la misma enfermedad. Otra pregunta importante es cuáles son las implicaciones éticas del uso de la IA en la predicción de la preeclampsia, así como lo estamos viendo. Bueno, el garantizar, ¿verdad?, que haya equidad, completa equidad, para poder tener sistemas que promuevan la rendición de cuentas y salvar la autonomía humana y mantener la inclusividad y la equidad de las prácticas sanitarias. La adhesión a principios éticos, como lo describe la Organización Mundial de la Salud, para limitar los riesgos y maximizar los beneficios de las tecnologías de la IA, pasa porque las implementemos nosotros para respetar nuestros estándares éticos y no seguir pensando que nuestra genética es similar a la genética del hemisferio norte o de otras regiones del mundo.
¿Qué medidas se podrían tomar para garantizar que la IA en la predicción de la preeclampsia sea imparcial? Evitar los sesgos raciales en los modelos, ¿verdad? Utilizando conjuntos de datos que representen a las poblaciones minoritarias para mejorar el poder predictivo y la confiabilidad de los modelos. Y usar métodos de conjunto con Random Forest y técnicas de aprendizaje profundo para mejorar precisión de las predicciones y también reducir los sesgos en los modelos, incorporando estrategias que puedan desarrollar estos modelos de inteligencia artificial para predecir preeclampsia con mayor equidad y eficacia. Eso implicaría desarrollar investigación genómica en lo que respecta a la preeclampsia en nuestro país. Eso garantizaría la equidad para nuestra población, para nuestras pacientes, para las mujeres embarazadas salvadoreñas. Las medidas preventivas son cruciales y están enfocadas en casi todos los estudios a identificar tempranamente estos factores de riesgo que hemos venido hablando, como la obesidad, y que permitan la predicción, la profilaxis y la reducción de las complicaciones que llevan o que conducen a un estrés oxidativo importante, a la activación de las vías inflamatorias y proinflamatorias y al desarrollo de todos estos factores antiangiogénicos que hemos hablado. La implementación de programas de detección basados en evidencia como este de la Fundación de Medicina Fetal, que combina dosis bajas de aspirina, ha mostrado viabilidad operativa y eficacia a la hora de reducir la incidencia de preeclampsia prematura, pero en pacientes de riesgo. La aspirina es un tratamiento preventivo que queda claro, eficaz para pacientes de riesgo. Eso no es nuevo. Y sabemos que se debe utilizar entre las 12 y 16 semanas hasta llegar a las 36 o 37 semanas en mujeres de alto riesgo. Y hay amplia demostración, como estoy demostrándolo aquí, de su utilidad y de su eficacia. Similar es el asunto relacionado con los suplementos de calcio para poblaciones de alto riesgo. En comparación con aspirina sola, la aspirina en dosis baja combinada con suplementos de calcio es una intervención que tiene un valor clínico y debe considerarse para mujeres embarazadas. Pero estoy hablando de una combinación. A futuro, ya hay estudios que están hablando de suplementación oral de L-arginina con nanopartículas de oro recubiertas con quitosano como una muestra potencial para prevenir preeclampsia en mujeres embarazadas al aumentar la síntesis vascular de óxido nítrico, que todos sabemos que además de ser un potente vasodilatador es un protector endotelial. Importantes estudios también han ubicado pues a la preeclampsia, a la arginina como un factor prometedor en la terapéutica y también en la prevención de la preeclampsia, puesto que la modulación del sistema del complemento podría ser un objetivo terapéutico potencial para prevenir complicaciones del embarazo como la preeclampsia y reducir principalmente la disfunción placentaria. Quiero tocar este tema de los suplementos de vitamina D, que mucha gente hasta en el pasado reciente decía, no, es que hay que dar pescado, aceite de hígado, de bacalao y no sé cuántas cosas más. La evidencia científica hoy por hoy nos dice que la vitamina D no reduce el riesgo de preeclampsia, al menos en la mayoría de estudios. Sin embargo, los niveles bajos de vitamina D en suero se correlacionan con riesgo de preeclampsia, lo que sugiere que se necesita todavía más investigación al respecto de este tema. Y es importante que lo toquemos para seguir pensando en él, ¿verdad? Como tal. La modulación también del sistema de complemento, como decíamos, podría tener un potencial terapéutico importante. Y la mayoría de estudios analizan ya en etapa preclínica y clínica la prevención racional del desarrollo de preeclampsia en mujeres embarazadas en riesgo con la participación de fármacos prometedores. Anticuerpos monoclonales dirigidos al factor de necrosis tumoral es uno de ellos.
factor de crecimiento placentario y tecnología de ácido ribonucleico para interferencia corta de inhibición de la tirosina quinasa 1, entre otros, es uno de los factores prometedores, y enfoques de tratamiento que han progresado a ensayos de fase 3 que incluyen inhibidores de la bomba de protones, metformina, donantes y precursores del óxido nítrico, así como antitrombina 3, que por hoy solo han demostrado estabilizar y prolongar en no más de 72 horas el embarazo. Lo que sí que es prometedor y debemos hablar ahora son los cambios en la microbiota intestinal durante el embarazo, que pueden contribuir a que la preeclampsia y la dieta rica en fibra combinada con fármacos reguladores microecológicos puedan ayudar a prevenir o a retrasar la aparición de la enfermedad. Y esto sí tiene un gran significado: prevenir la aparición y la progresión de la enfermedad. Este inicio de la progresión podría estar estrechamente relacionado con los cambios en la microbiota intestinal materna. Y muchas de las investigaciones están recopilando datos ya que cierran brechas muy estrechas en los cambios en la microbiota asociados a la preeclampsia y su asociación con formas tempranas de preeclampsia. Este es un estudio que se ha desarrollado en varias etapas. En la primera se elaboran las diferencias longitudinales de la microbiota intestinal materna durante los diferentes periodos. En la segunda parte se discute la microbiota que puede conducir a la aparición temprana como una respuesta sistémica, influyendo en la liberación de péptidos activos y trimetilamina. Y en la tercera se propone una dieta rica en fibra combinada con fármacos reguladores microecológicos. Y aunque la patogénesis de la enfermedad aún es confusa, no existe un tratamiento clínico claro todavía y válido. Este estudio proporciona una esperanza de una nueva idea para la patogénesis, la comprensión de la patogénesis, para la prevención de la enfermedad y de la aparición temprana de la misma y para el tratamiento. La implementación otra vez de algoritmos de detección basados en la evidencia, como cálculos de riesgo de la Fundación de Medicina Fetal, la administración de aspirina y calcio, diría yo, han demostrado una tasa eficiente para reducir la preeclampsia. El problema es la predicción y las estrategias de prevención de la misma, enfocadas en la comprensión de todos estos riesgos poligénicos de los que hemos venido hablando. El ejercicio desempeña un papel preventivo en la reducción de riesgo de preeclampsia, y la dieta adecuada y la actividad física son esenciales. Y aquí está la explicación científica de esto. Las exerquinas, que son todas esas que ustedes ven en color salmón, son completamente identificadas como desencadenantes de resultados para que factores protectores endoteliales se disparen y disminuyan los receptores TOL4 y la adhesión molecular relacionada con la vasoconstricción, pero también otros beneficios como la sensibilidad a la insulina aumentada y un aumento de la angiogénesis que son más que evidentes con el ejercicio. La deficiencia de vitamina D y el aumento del hierro sérico parecieran ser riesgos para preeclampsia. Es probable que estos suplementos de calcio y vitamina D sean factores protectores, pero se necesita más evidencia científica. Esto parece complicado, pero la comprensión no es difícil. La preeclampsia está ligada a factores que ya hemos visto, con gran peso, con un gran odds ratio o riesgo relativo también, obesidad, diabetes gestacional, anemia materna para malos resultados, depresión materna ligada a niveles bajos de vitamina D y A, e hipertensión crónica, todos ellos ligados a trastornos nutricionales, en los cuales la elevación de ciertos micronutrientes o la disminución de algunos, la disminución de ciertos minerales y la suplementación nutricional no adecuada de algunas vitaminas podrían estar ligadas a preeclampsia, Entonces, los factores
genéticos que desempeñan este papel importante con el enfoque de polimorfismo del que hemos venido hablando, relacionados con el riesgo de preeclampsia, como lo que ya se han descrito, se ha demostrado que estas variantes genéticas pueden influir en la susceptibilidad a preeclampsia temprana, pero que ciertos alelos y combinaciones aumentan o disminuyen el riesgo de desarrollar la afección. Además, estas evaluaciones de riesgo poligénico que deberíamos de estar pensando en desarrollar para rasgos de presión arterial se han relacionado con la preeclampsia, lo que indica que hay una arquitectura genética compartida entre regulación de presión y desarrollo de preeclampsia. Todos estos hallazgos sugieren y subrayan la urgente necesidad que dejemos de estar apagando incendios, identificando a las mujeres con preeclampsia para prevenir la morbilidad y la mortalidad más temprano que lo que hasta ahora lo hemos hecho. Y eso significa investigación genómica. Ese es el futuro que ya está en otros países. Están diseñando sus estrategias en base a sus polimorfismos y sus factores genéticos en la patogénesis de muchas enfermedades. Esta no es la excepción. ¿Por qué tenemos que ser iguales filogénicamente nosotros y genéticamente a los europeos o a otros de otras regiones? Tendríamos que tener nuestras propias escalas de riesgo y de evaluación para tener estrategias de tratamiento efectivas. Esto es lo que yo traía ahora para todos ustedes, agradeciéndoles la atención y pidiéndoles las disculpas por las fallas que han habido. Muchas gracias, doctora, por este recorrido y actualización por la preeclampsia, un tema que conozco de primera mano que le apasiona. Tenemos Así unos es. comentarios y preguntas en el chat. Procedo a la lectura. Adelante. Buenas tardes, muy actualizada su conferencia, doctora. Gracias. Usted mencionó algo muy importante que es tan básico que se nos olvida. Esto es la técnica correcta de la toma de presión arterial para obtener datos correctos. ¿Su reacción ante esto, doctor? Sí, efectivamente. Yo siempre, desde que tengo la conciencia de esto, en cada conferencia, por muy escogido que sea el tema que me han pedido, siempre recuerdo cómo se le debe tomar la presión arterial, porque lo voy a decir en el lenguaje tecnológico actual, le doy me divierte al ver que ponen a las pacientes de lado, la sientan de una forma, la vuelven a poner de otra, pero los estándares de calidad nos dicen cómo se debe tomar la presión y cuáles son las condiciones. Y ya vemos cómo el puntaje, el RR de una paciente que tiene una presión arterial media solo de 80.1 milímetros de mercurio es alto. Es tan sencillo como identificarla para tenerla señalada ya como una potencial muerte materna. De eso estamos hablando. Gracias. Tenemos otro comentario aquí y pregunta. Gracias por su excelente ponencia. Doctora, una pregunta. ¿Cuál es el factor clínico que aporta mayor riesgo de padecer preeclampsia? Edad, antecedente de preeclampsia, obesidad, retardo del crecimiento intrauterino, desnutrición, primer embarazo. Sí, yo mostré una tabla publicada por el Colegio Americano de Ginecología ya desde hace muchos años, la vienen modificando, pero esta es una publicación del año pasado de Edbolkia y de Kipros Nicolaides en la revista Nature en el año 2023, en donde tanto la Asociación Internacional de Hipertensión como el Colegio Americano de Ginecología como NICE dicen los factores de alto riesgo: preeclampsia previa como un antecedente, enfermedad renal crónica como otro antecedente de alto riesgo, hipertensión arterial crónica como otro antecedente de alto riesgo, diabetes mellitus,
síndrome antifosfolípidos y lupus eritematoso sistémico, obesidad y técnicas de asistencia de la reproducción. Si nosotros hacemos un examen de conciencia, lo que hacemos ginecología y obstetricia y lo que vemos mujeres embarazadas o en riesgo de estarlo, muchas tienen más de uno de esos factores de riesgo. Son obesas, son hipertensas, tienen antecedentes de maniobras de fertilidad, o son obesas, son hipertensas y tienen antecedentes familiares de preeclampsia o de una enfermedad autoinmune. Esos son los de alto riesgo, pero los de moderado riesgo ubican primer embarazo, edad del embarazo ya no de 35, sino de 40 años, embarazo múltiple como otro factor de moderado riesgo, desprendimiento prematuro de placenta como un antecedente, eso lo dice EICO. A partir de lo que voy a decir, eso solo la Asociación Internacional de Hipertensión, feto muerto previo y antecedentes de retardo del crecimiento intrauterino. Pero los que sí son de alto riesgo son los que ya he dicho y coinciden las tres entidades en ubicarlos como los factores de alto riesgo. Bien, gracias. Tenemos aquí también, buenas tardes. Les saluda del Hospital San Rafael, Kenny Ábrego. Con respecto al Mucho gusto. predictor de longitud cervical, ¿cuál sería la medida de la longitud? Oscila entre 2.5 hacia abajo con una escala de riesgo. Todos sabemos que un cuello corto comienza a 2.5 centímetros hacia abajo, ¿verdad? Pero entre más corto esté el cuello, los estudios dicen más riesgo. Si usted tiene un cuello de 1.5, tiene más riesgo. Y es lógico, ¿verdad? Acordémonos el fenómeno de irritabilidad, hiperaccesibilidad que tiene la preeclampsia, que hace que esta también sea un blanco, ¿verdad? De actividad uterina que se convierte en una actividad efectiva, puesto que borra el cuello y luego lo dilata. Entonces la tasa de prematurez está ligada no solamente a la gravedad de la enfermedad, sino a la actividad uterina que ocurre. Bien, gracias, doctora. Durante su conferencia mencionó diferentes elementos, factores de riesgo, tanto genéticos modificables, algunos genes involucrados, y esto lo mostró con diferentes artículos científicos recientes. ¿Cuál sería el abordaje que debería de seguirse para estudiar la preeclampsia aquí en nuestro país? ¿Qué elementos son los que nos hace falta de conocer o hay interés en poder desarrollar estas líneas de investigación? Es una excelente pregunta, ¿verdad? Porque si nosotros revisamos las grandes asociaciones reconocidas como el Colegio Americano de Ginecología, la Asociación Internacional de Hipertensión, NICE, que es el Instituto Nacional de Excelencia Clínica del Reino Unido, dan recomendaciones que son eminentemente clínicas. Y eso es algo que lo que cuesta es interés del médico y tiempo para hacer una buena historia clínica y listar los factores de riesgo. No basta con eso. Ya vimos que los biomarcadores todavía no tienen la suficiente fuerza y que a lo que se está apuntando es a la combinación de factores de riesgo clínicos, biomarcadores y estudios genéticos que todo apunta que van a ser polimorfismos y riesgo poligénico. Eso implica que necesitamos hacer más allá de lo que ya estamos haciendo, estudios genéticos o genómicos de la preeclampsia. Pero mientras eso sucede y no tenemos un modelo predictivo propio que nos diga las mujeres del occidente del país tienen más riesgo de desarrollar formas tempranas y mortales de preeclampsia que las de la región paracentral, por ejemplo. Mientras eso sucede, debemos de separar aquellas que tienen más riesgo de desarrollar tempranamente la enfermedad y por tanto más grave y con más malos resultados de aquellas que la van a desarrollar más tardíamente, pero que igualmente se pueden complicar. Si esta enfermedad no la podemos prevenir hoy por hoy porque no hemos comprendido completamente su multicausalidad,
sí podemos intervenir identificándola tempranamente para evitar mortalidad o complicaciones que causen disabilidad o disfunción en las personas, tanto en la madre como en los recién nacidos. Mi recomendación es volver a la clínica, ponerle atención a los signos de alarma, a los antecedentes, que no es lo mismo que llegue a consulta una mujer de 40 años con su primer embarazo que una que tiene 25 con su primer embarazo, que tiene un buen peso, o una que tiene 25 años, que está diabética, que tiene sobrepeso u obesidad y llega con antecedentes previos de pérdidas o de una preeclampsia. O sea, es multicausal la enfermedad, significa que conocemos poco. Probablemente vamos a llegar a conocer más de nuestras propias características raciales, étnicas y sociales cuando estudiamos la enfermedad de una forma más holística que lo que hasta ahora hemos hecho. Muchas gracias, doctora. Mientras le procedo a la siguiente lectura de preguntas, Ruth García, excelente ponencia. Tenemos aquí buenas tardes. Agradecerle a doctora Sandoval por la ponencia, una consulta. ¿Alguna literatura no toma en cuenta la unidad fetoplacentaria como órgano blanco en la afectación de esta patología? Si tenemos valores de presión elevados, pero que no alcanzan 160, 110, pero tenemos retardo del crecimiento intrauterino o oligoamnios, ¿es válido catalogar como preeclampsia con signos de gravedad por la afectación del feto? Como lo sabemos desde hace más de 10 años, es válido. Es muy ¿Qué mensaje bueno, sí. podría dedicar a los clínicos que están conectados al primer nivel de atención, a los diferentes actores que intervienen en esta atención de las mujeres que pueden tener este riesgo? Pues, en primer lugar, el mensaje de transmitirles mi cariño y mi respeto por el trabajo que hacen por las mujeres salvadoreñas. Agradecerles a todos mis colegas de aquí del Instituto Nacional de Salud, pero de forma muy cariñosa y muy respetuosa a todos mis colegas ginecobstetras, a las enfermeras que asisten a todas las unidades que atienden mujeres embarazadas y que se interesan por la salud de nuestros niños y de nuestras mujeres. Gracias a todos. De verdad, les incito a que sigan aprendiendo. Esta conferencia a mí me invitaron a darla al Congreso Nacional de Ginecología. Quiero decirles que leí más de 100 artículos adicionales después para dárselas a ustedes aquí con más información. Y gracias a Dios y a las herramientas tecnológicas actuales, pues tenemos la capacidad de leer más rápido y de analizar más rápido. Estamos siempre con el gusto de servirles a todos y transmitirles mis deseos de éxitos siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Todos agradecemos su ponencia y esperamos que puedan compartir a todos los demás colegas para que sea de beneficio este conocimiento.